Hello guys, soy el teacher Abelino. En esta lección tendremos el overview o repaso de la unidad 4 del Interchange Intro. Coméntame cómo te fue en el quiz de las primeras 3 unidades y qué dudas tienes. Como podrás observar, en la parte A de esta unidad verás algunos verbos de acción, los cuales tendrás que convertir en el presente progresivo. Además de estos que están en esta lista, he identificado algunos otros que verás a lo largo de la unidad. Como estrategia de comunicación, aprenderás diferentes saludos y cómo responderlos. Y en la parte B aprenderás a hablar de las materias y carreras universitarias. Para esta sección también he identificado algunas palabras adicionales que verás durante la lección. Muy bien, empecemos entonces con el vocabulario tanto de la sección A como B. Drink. Eat. Exercise. Listen to music. Study for a test. Talk on the phone. Text a friend. Wait for a bus. Watch TV. Look for something. Shop for something. Laugh at something. Answer questions. Term. Schedule. Story. Advertisement. Interview. Around. Sure. Readers. Getting A's. Dormitory or dorm. Pasemos entonces a la próxima sección, que es el Speaking Strategy, y para esto ya tengo una lección creada, cuyo link te dejaré en la descripción del video. Por otro lado, para el presente progresivo, que es el objetivo de esta unidad, ya tengo 2 lecciones creadas igualmente, una en la que te explico la regla y la otra en la que te explico cómo diferenciar entre el presente progresivo que vas a aprender y el presente simple que ya aprendiste con anterioridad. Cuando se llegue a este punto, a veces te puedes confundir entre cuándo uso uno u el otro, y en esta lección te lo explico. Sin embargo, en esta lección te voy a dar una visión general a lo que es esta regla, pero ya si quieres ir con más detalles, te invito entonces a ver estas 2 lecciones adicionales. Para formar el presente progresivo necesitamos una forma del verbo to be, am, is y are, más un verbo de acción. Y atención a esto, un verbo de acción porque hay verbos que no se pueden poner en ing. Por ejemplo, like, no se dice liking, ¿verdad? Entonces, un verbo de acción, como estos que tenemos ahora, drink, eat,
exercise, study, die, run, control, más la terminación ing. A la mayoría de los verbos simplemente se le agrega la terminación al verbo base, drink, drinking, eat, eating. Los verbos que terminan en una E muda, se elimina la E y se le agrega la terminación exercising. Los verbos que terminan en Y, se le agrega simplemente la terminación studying. Las palabras que terminan en las vocales IE las convierten en Y y se le agrega la terminación dying. Y finalmente, los verbos run, running, and control, controlling, vemos que duplican la última consonante. Aquí tengo entonces que hacer un paréntesis para explicar la regla. Los verbos de una sola sílaba que tienen una vocal, es decir, A, E, I, O, U, en el medio de dos consonantes, es decir, cualquier letra que no sea una vocal, duplican la última consonante antes de agregar la terminación. Esta es la razón por la que el verbo run, igual que estos otros ejemplos, duplican la última consonante. En el caso del verbo control, debo introducir entonces la división silábica en inglés. Para la regla anterior mencioné que los verbos deben tener una sola sílaba. La siguiente regla solo aplica en verbos que tienen dos sílabas. Pero, ¿cómo se dividen las sílabas en inglés? A diferencia del español, que usamos las combinaciones de letras, en el inglés se usan las combinaciones de sonido, es decir, cómo se pronuncia la palabra. Para ayudarte con eso, puedes aplaudir. ¿Cuántos aplausos das para pronunciar la palabra run? Run. Y para pronunciar la palabra control, control. Tiene dos sílabas, ¿verdad? Control. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra beautiful? Si tu respuesta fue 3, tienes razón. Beautiful. Afortunadamente, solamente hay dos reglas para duplicar la consonante, para una sílaba y para dos sílabas. En el caso de para dos sílabas, depende dónde tenga el stress o el acento, es decir, la fuerza. En este caso, control tiene el acento en su última sílaba. Por tal razón, debemos duplicar la última consonante y agregar la terminación ing. Fíjate que el verbo open tiene también dos sílabas. Sin embargo, no se duplica la última consonante porque el acento está en la primera sílaba, open. No se dice open. Tenemos entonces dos reglas básicas para duplicar la consonante. La primera, cuando el verbo tiene una sola sílaba y una vocal en el medio de dos consonantes. Y la segunda, cuando el verbo tiene dos sílabas y el acento está en la segunda consonante. Hablemos ahora de rising and falling intonation. Escucha las próximas preguntas y pon atención a la entonación. Are you testing Mom? Is she at home? Where are you? What are you doing there? Si notaste, la entonación de las primeras dos es diferente al de las segundas dos preguntas. Si prestas atención, notarás que las primeras dos la entonación es ascendente, mientras que las segundas dos la entonación es
descendente. Are you testing Mom? Is she at home? Where are you? What are you doing there? La clave de esto es muy sencillo. Las preguntas cerradas, es decir, aquellas que se responden con un sí o con un no, tienen una pronunciación ascendente al final. Mientras que las preguntas abiertas, es decir, esas que no se pueden contestar con un sí o un no, tienen una pronunciación descendente al final. Como puedes ver en esta gráfica, usualmente suben directamente antes del final. Where are you? La siguiente parte de este repaso es la conversación. Tendrás la oportunidad de escucharla 3 veces. La primera vez, la conversación completa para que te familiarices con ella. La segunda vez serás Shinja y la tercera y última vez serás Luis. Hello? Hey, Shinja. It's Luis. Hi, Luis. How are you doing? Fine. How about you? So. Yeah? What's wrong? I'm waiting for the bus. It's late. Sorry to hear that. What are you doing, Luis? Not much. I'm watching TV. Ahora es tu turno para practicar. Somos amarillo, tú eres el azul. Hello? Hi, Luis. How are you doing? So. I'm waiting for the bus. It's late. What are you doing, Luis? Muy bien, hagámoslo de nuevo, pero esta vez tú empiezas. Hey, it's Luis. Fine. How about you? So. I'm waiting for the bus. It's late. What are you doing, Luis? Not much. I'm watching TV. Muy bien, esta práctica te ayudará a trabajar la entonación y la pronunciación. Practícala varias veces más, trata de incluir nuevas cosas, de poner tu nombre, crear nuevas situaciones, etc. Pasemos entonces a la sección B de esta unidad, en donde hablaremos de las carreras universitarias o University Majors. Esta unidad menciona las siguientes: Art, Business, Engineering, Graphic Design, History, IT Technology, Law, Math, Nursing, Science y finalmente Tourism. Para decir entonces que estás estudiando las siguientes carreras, puedes usar las siguientes estructuras. I am majoring in más la carrera universitaria Art, Science, Business. I am majoring in business. I am majoring in science. I am majoring in math. Cualquiera que sea la carrera. Esto sería como decir, estoy estudiando negocios en la universidad, estoy estudiando arte. Mi especialidad es matemática o estoy cursando una carrera de diseño gráfico. Cualquiera de estas traducciones. Otra forma de decirlo sería diciendo I'm a, la carrera, major.
I am an art major. I am a science major. Simplemente sustituyes la parte azul por la carrera que estés cursando. Puedes usar también la siguiente estructura. I am studying math at Harvard. I am studying music at Berkeley. Si vas a usar estos términos como materias universitarias y no como carreras, puedes decir I am taking an English class o I am taking 2 engineering classes. Es decir, estos términos son tanto carreras universitarias como materias universitarias, es decir, subjects. Bueno, ¿y qué pasa si ya terminaste la universidad? Bueno, major es un verbo, así que lo puedes usar en el pasado. I major in math. También puedes decir I got a degree in science. I got a degree in marketing. I got a degree in accounting. Finalmente, lo más común es que si finalizaste tu carrera, digas tu profesión. I am a doctor. I am an engineer. I am a lawyer. Si te preguntas cómo digo licenciado, olvídate de eso porque no se puede decir en inglés y elige una de estas 3 alternativas. En inglés no se habla comúnmente de el número de semestres que llevas cursado, sino más bien de una clasificación que tiene que ver con el número de créditos y de años que llevas en la universidad. A un estudiante de primer año que ha cursado todos los créditos necesarios se le llama freshman. A un estudiante de segundo año se le llama sophomore o soph. Un estudiante de tercer año sería un junior y finalmente un estudiante de cuarto año sería un senior. Probablemente la pregunta que estás respondiendo sería ¿Are you a college student? Y tú responderías Yes, I am a freshman o Yes, I am sophomore. O si están hablando de la carrera universitaria, What year are you in? Lo que responderías de la misma forma. I am a freshman, a sophomore, junior o senior. Para concluir, al final de cada unidad encontrarás la composición. Para esta unidad se trata de una entrevista de 4 preguntas acerca de tu estudio de este idioma. Para ayudarte a responder estas preguntas, te daré una serie de estructuras que pueden serte útil al crear oraciones. Para la primera pregunta, ¿por qué estás estudiando inglés? Why are you studying English? Pudieras usar las siguientes estructuras. La primera estructura sería la palabra for más un sustantivo. I am studying English for plus noun. Siguiendo los ejemplos que da el mismo libro, podríamos decir I am studying English for fun. I am studying English for my job. I am studying English for an exam. La segunda estructura sería la preposición to más un verbo. I am studying English to plus verb. Por ejemplo, I am studying English to travel. I am studying English to improve my quality of life. No te quiero dar muchos ejemplos para que busques tus propias opciones. Y una que no se puede quedar es because. I am studying English because. I am studying English because I want to move to US. I am studying English because it is my major. I am studying English because I like it. Entonces, después de because, tienes un pronombre. I, it, etc. Para nuestra próxima pregunta, what are you learning in your English class? ¿Qué estás aprendiendo en tu clase de inglés? Pudiéramos usar las siguientes estructuras. La palabra about más un sustantivo. I am learning about plus noun.
I am learning about the simple present. I am learning about the different mayors. About más el verbo en gerundio, es decir, con ing. Esta es una construcción avanzada. Por ejemplo, I am learning about greeting people. I am learning about writing a schedule. Otra construcción sería how más el verbo en infinitivo, es decir, con to. I am learning how to introduce myself. I am learning how to talk about my schedule. I am learning how to conjugate the verb to be. Con la tercera pregunta te quiero hacer una observación primero. How are you doing? Es decir, ¿cómo te va? ¿Cómo lo estás haciendo? No debes confundirlo con what are you doing? ¿Qué estás haciendo? How are you doing es un saludo. También es una pregunta acerca de cómo te va en alguna acción. ¿Cómo? No qué acción está haciendo. Así que cuidado con esto. How are you doing versus what are you doing. En esta lección, en la conversación, vimos las dos cosas. How are you doing? What are you doing? Así que atención, para que no pases vergüenza y alguien te diga, how are you doing? Y tú le digas lo que estás haciendo en lugar de decirles, I'm fine, I'm okay, etc. Así que si te está yendo bien, dices, I am doing great. Si te va regular, I am doing okay. Si te está yendo mal, I am not doing very well. Estas son las tres opciones que te da el libro. Ahora bien, hay otras más que puedes ver en el video de cómo saludar, del cual te hablé al principio. Bueno, con este tema entonces terminamos. Buena suerte y nos vemos en la próxima. Si esta lección fue de tu agrado, ayúdanos dándole like y suscribiéndote a nuestros diferentes canales. Hasta la próxima.